Muy buenos días, doctor Eduardo Durán, director de la Academia, señor vicedirector, miembros de la Junta Directiva, doctora Elvira Cuervo, exministra, apreciados colegas académicos, invitados especiales. Hoy es para mí de verdad un honor muy especial compartir ese rato con la doctora Mariela Vargas Osorio, una persona polifacética y realmente gran persona como ella misma. Yo subrayo ese elemento humano porque de verdad su desempeño es cautivador. Abogada del externado, doctora en Derecho por la Universidad Complutense, miembro del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio, pero sobre todo una intelectual que incurre en varios campos. Y hoy tenemos el gusto de escucharla sobre su última novela, publicada por la editorial Planeta, La Española y el Muisca. Quisiera recordar otros títulos que también son muy valiosos, aunque muy distintos en su género. Y la novela anterior, El Hombre Dorado, pero grandes ensayos que recomiendo también a todos ustedes. La aritmética de la felicidad, que es una biografía de Jeremy Beta, y la reconciliación entre España y Colombia a través de la Academia Colombiana de la Lengua. Un estudio absolutamente novedoso y muy bien documentado. Realmente es un placer leer. Su última publicación, La Española y el Muisca, es una novela histórica que contribuye a uno de los temas más debatidos en la actualidad y relacionado con el fenómeno tan controversial como es el estallido social y las reivindicaciones de los indígenas promovidos por el nuevo orden. A lo largo de la narración, el lector está invitado a la reflexión sobre la identidad latinoamericana y especialmente la colombiana. Así, entonces, la novelista presenta los procesos socioculturales de 5 siglos. El panorama del hombre latinoamericano es diverso, pero no cabe duda de que la mayoría social del continente está representada por los mestizos. Es un hecho irreversible. Por esta razón, ¿cuánto significado adquiere la dedicatoria que se encuentra en el libro? A los mestizos, al brillo inagotable de sus sueños. No cabe duda de que la intención de la escritora se fundamenta en la luminosa visión de la próspera convivencia de todos los habitantes del continente americano. Sus conocimientos de la cultura muisca son verdaderamente notorios y sabe transmitirlos de manera atractiva y poética, desde las palabras iniciales hasta el desenlace final de la novela. El protagonista
y quien lleva la voz de la narración, nos introduce a la realidad precolombina que se viste al mismo tiempo de la más profunda angustia existencial que comparte todo hombre en relación con la inevitable muerte. Las primeras líneas rezan: abrumado por la soledad, camino de la eternidad, de repente oí una voz que me llamaba: príncipe, justo de mi alma. Su acento, a pesar de ser tan suave, rasgaba las entrañas de la tierra media, la tierra de los vivos. Grité su nombre por encima de aquel lamento. Kawi, Kawi, acuérdate que ya estoy muerto. ¿Muerto? Unos renglones más abajo, aún en la primera página, leemos: seguí oyendo su voz como eco pegado a mis entrañas, hasta que llegó el momento de internarme en el vientre de la tierra. Estaba en mi primera muerte. Empezaba a vivir la hora de las tinieblas. Debía afrontarlo solo. No había permitido que adormecieran y enterraran a mis mujeres conmigo. Era parte del juramento cristiano. Y además, yo sentía que ellas debían seguir en la tierra manteniendo la memoria de lo que éramos y habíamos sido. Indudablemente, esas cautivantes palabras demuestran la riqueza y el misterio del mestizaje. En la novela podemos percibir tres grandes núcleos narrativos. Los capítulos iniciales despliegan la ambientación mítica muisca y su visión de la vida de más allá. La parte segunda, en el corpus, recurre a la sucesión de las diferentes generaciones, con los comprensibles, aunque sorpresivos, lazos amorosos. En estas páginas se puede apreciar la evolución cultural de la sociedad en formación y también los conflictos. El núcleo 3, el desenlace, refuerza su historicidad con alusiones a acontecimientos como las marchas de los comuneros y a varios prohombres de la época de la independencia, comenzando con el Libertador. En la construcción novelesca, Mariela Vargas apela a diferentes recursos literarios, por ejemplo, textos de canciones u oraciones de la época novogranadina. Otro corresponde a la tradición epistolar, que fue tan valorada en los siglos XVII y XVIII. La escritora trata de introducir ambos recursos de modo fluido. Y así sigue precisamente todo ese despliegue de las visiones culturales, costumbristas, pero también antropológicas, hasta el final, hasta 1833, es decir, 2 años después de la creación de la República de la Nueva Granada o la Gran Colombia. La realidad histórica, la historia como disciplina y la literatura tienen sus enlaces desde siempre.
Desde los años 70, cuando Hayden White señaló los aspectos literarios en los estudios históricos, la nueva novela histórica ocupa un puesto exponencial en la literatura. Por otra parte, también reconocemos que la literatura con frecuencia sirve como fuente para la historia. Basta recordar a los cronistas. Todos estos caminos los recorre la necesidad de afianzar la identidad personal y social, siempre en movimientos dinámicos, ¿por qué no admitirlo?, misteriosos. Es cierto que las distintas ópticas ofrecen otras versiones, pero también ayudan a acercarnos a la verdad. En la ficción, Mariela Vargas no solo narra los hechos documentados y suelta su imaginación, sino, sobre todo, invita a reflexionar sobre nuestro deber ante el pasado, presente y futuro. Me extendí un poco, pero de verdad la riqueza de los temas, de los motivos, de los recursos, de la forma y del contenido de la española y el muisca exigiría un estudio mucho más extenso. Pero lo que más nos interesa, escuchemos a la doctora Vargas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Quería levantarme para saludar al doctor Eduardo Durán. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor César Navarrete, doctora Cristina Maya. Y a nuestro querido coordinador de la sesión de literatura de la Academia Colombiana de la Lengua, muchísimas gracias, doctor Botán. Realmente tengo diferentes emociones que ha despertado en mí. Buenos días a mis respetados y colegas de la Academia Boyacense de la Lengua, empezando por su director, doctor Miguel Ángel. Saludo con una emoción muy grande a una persona colombiana, mujer, que es un ícono en nuestra cultura, que yo respeto y quiero muchísimo, la doctora Elvira Cuervo de Jaramillo. Saludo a otra persona que es la directora del Patronato de Artes y Ciencias, la doctora María del Rosario Vázquez Corpas, que encontró el libro en una librería y lo compró. Bueno, quiero saludar a todas las amigas, a los amigos, y no quiero nombrarlos a más porque, como me dijo el doctor Gustavo, corro el riesgo de no mencionarlos como es debido. Entonces, quiero agradecerles absolutamente a todos los amigos, al director de la Academia de Historia de Bogotá, don Gonzalo Garavito, a todos, absolutamente a todos los amigos, gracias por estar aquí, representantes de la Universidad Libre, y absolutamente a todos, a mi hermana que llamamos Beba, pero se llama Genoveva. El doctor recordó que la novela de la española y el muisca termina en 1833, cuando nace una Genoveva que va a ser protagonista del libro, y es un nombre que llevamos en el alma de nuestra familia. Hay una Genoveva nueva, que es mi hermana Genoveva, pero le pareció el nombre de Genoveva demasiado duro, entonces la llamamos Beba. Les voy a contar
un poco cómo ha sido el proceso y el desarrollo de mi escritura. Un buen día, después de oír otra vez aquellas historias que se desprendían con tanta ternura y emoción de los labios de mi mamá y de mis tías, tuve la sensación de haber descubierto lo que he creído mi destino: escribir nuestra propia historia. Entonces hice mío el consejo de León Tolstói: describe tu aldea. Mi aldea es Boyacá, y ahora debo mencionar a un gran académico que es casi como de mi familia, que es el doctor Antonio José Rivadeneira. Boyacá, región de bellas mantas y de estudiosos y virtuosos académicos. El boyacense es un compendio de muchos siglos, es un extracto de la historia. Nuestra tierra es rica, llena de tradiciones. Hay lugares que para mí, para la historia, partiendo de la época precolombina, tienen un especial significado, puesto que allí transcurrieron los hechos narrados en mi obra. Escribí la historia de mis antepasados por la rama materna, y al hacerlo descubrí que en el Cocuy, en Monguí, en Boyacá, quedó condensada buena parte de la historia de nuestra identidad. La esencia de mi novela, La Española y el Muisca, resume esta historia del mestizaje. Es la continuación del viaje del hombre dorado, mi anterior libro, y buena parte de la novela, como ya les comenté, transcurre en el Cocuy. Fui a buscar mis raíces. Cocuy significa buen amigo, almas encendidas, brillantes, que iluminan el camino, iluminaron el mío cuando viajé allá. El Cocuy es un pueblo suspendido en el tiempo, olvidado. Un pueblo que el comercio, las guerras, el progreso y el siglo XX no pudieron desbaratar. Una neblina espesa ocultaba callecitas torcidas, callecitas rectas, portones y balcones verdes, el pino de la plazuela, la torre de la iglesia sin reloj. 5.000 habitantes, pero de verdad, ¿cuántos fantasmas recorren sus calles? ¿Cuántas almas tropiezan con nosotros sin que las conozcamos? ¿Cuántas almas verdaderamente viven allí? ¿Cuántas nos abrazan y nos recuerdan sus ideas radicales, su lucha por el establecimiento de las libertades individuales, por establecer la gloriosa República del Cocuy, mientras nubes de cocuyos llegan de tierra caliente, se levantan y suben por el Chicamocha, adornan el pueblo, agrandan el pueblo? Algunas almas se han convertido en piedra, las de los laches, los antiguos pobladores. Me detuve en el portón de la casa grande, la casa de los abuelos, de los tatarabuelos. Mi alma se acomodó en aquel lugar. Estaba contenta, con ganas de saber muchas cosas sobre Genoveva Cújar Salazar, mi tatarabuela. Ella no ha querido irse de allí. Sigue cuidando los tesoros que enterró. Dejó muchos e indescifrables secretos. Era la única que sabía qué tablas de la casa chirriaban y cuáles no. Podía ir caminando entre ellas de una en una, con perfecto silencio. Ella era quien escondía el cuadro milagroso de la Virgen Morenita de Gulgán cuando los liberales la raptaban para restarles fuerza a sus enemigos conservadores, los grandes huicates. Alguna vez amarraron el lienzo en la carga que llevaba una mula, que se encabritó y se lanzó por el despeñadero. Aún así,
El cuadro de la Virgen siempre terminaba en el Cocuy, donde ella. Fueron muchas veces que se enfrentaron esos dos pueblos. Pero un día ella murió y nadie supo dónde había quedado la imagen. Y lo peor era que la iban a canjear por el general Campoedías Gutiérrez, hijo del general Santos Gutiérrez, aquel que ostenta el récord Guinness de ser el único invicto nunca vencido en batalla. Su valor legendario hizo que también le declarara la guerra a Bélgica por una pelirroja a la que había amado, hecho recreado por el académico Juan Esteban Costaín en su novela Cartas Abiertas. Seguía el ejemplo de los radicales que ya le habían declarado la guerra a Napoleón III cuando Víctor Hugo sufrió el destierro. Escuché en el Cocuy muchas historias, que en aquella casa se sentían pasos, que se observaban sombras, que se oían voces, que había muerto mucha gente, ahí mismo los habían velado, que una noche había habido un funeral, había un ataúd y 4 velas, que golpeaban en la puerta, que vieron una luz en el cuarto chirriquitico al que mi mamá llamaba el calabozo. Era un angulito, una miseria de cuarto. No cabía ni un taburete, ni nada, porque no cabía nada. El techo bajo era una hechura misteriosa. No se supo quién empezó a llamarlo el cuarto de la calavera. Mi mamá, que nació en la casa grande, tampoco se atrevió nunca a bajar al primer piso en la noche. Antonio Bonilla vivió en esa casa que asegura que veía entrar y salir a generales con uniforme de gala y condecoraciones. También se contaba que Joaquín Cújar mantenía un retrato de tamaño mediano de Fernando VII con una curiosa inscripción: cuando florece la rosa, pica y daña la espina, y a nadie después se le olvida. Su sentido nadie atinaba a descifrarlo. Todavía la gente le reza al Señor de los Milagros, ese Cristo voluntarioso que se achica o se agranda cuando quiere entrar o salir de la iglesia. Todavía hay muchos que quieren buscar el lítamo real, la florecita amarilla que da la eterna juventud al que tiene la suerte de encontrarla antes de que se derrita la nieve a la salida del sol. Eran tantas las historias que tenía ganas de saber o adivinar todo. Recordé al filósofo Ortega y Gasset. Ortega es una tentación. No puedo dejar de preguntar con él: ¿qué color vemos cuando vemos un color desteñido? El azul que tenemos delante lo vemos como habiendo sido otro azul más intenso. Lo descolorido es una cualidad que sobreviene y que nos permite descubrir el color y su historia, su hora de esplendor y su presente. Entonces el pensamiento siente una fruición muy parecida a la amorosa, cuando palpa el cuerpo desnudo de una idea. No basta con ver las cosas, es necesario pensarlas, reconstruirlas. Ortega quería incitar a los nuevos historiadores para que trabajaran en elevar las figuras españolas de la segunda mitad del siglo XIX, válido para nosotros también. Somos herederos de almas que no se resignan a ser olvido, que nos imponen el deber de digerir el pasado para contarlo. Eso es lo que yo he pretendido hacer. Un día le dije a Cándido Torres Velandia, cuya afición es quitarle el polvo de encima a las vivencias de las generaciones que han dejado huella en el Cocuy, que sienten en su propia piel, el afán de proteger documentos indefensos que han resistido las embestidas del tiempo, de la naturaleza y del hombre, y que un día, cuando un alcalde, obsesionado por no empapelarse, echó a la basura los archivos del municipio de 1900 hacia atrás, recogió este tesoro. Le dije
que quería saber de qué parte del viejo continente era el apellido Cújar. Cándido llevó sus pesquisas más allá del Cocuy y finalmente, con timidez, me preguntó si de veras quería saberlo. Él vio mi semblante mientras me decía, es muisca, viene de Mují. Era Cutza antes de transformarse en Cújar. Se había ido hasta allí a consultar los archivos de la iglesia. Entonces, decidí hacer una novela de carácter mestizo, aprovechar la rica herencia que el muisca y el español nos dejaron. Un libro tumbaga. Cuando digo tumbaga, hago referencia a la aleación de cobre con oro, que producía un metal más resistente que el oro puro. Así, era la fortaleza de los hombres y mujeres que se unieron para construir sus vidas en medio de los vaivenes de una nueva cultura. La gente que vivió en nuestra Nueva Granada. Para contar esta historia bien contada, tenía que aprender, además de contar con lo que la naturaleza me había dado ya. Soy hija de un literato frustrado, que prefirió desperdiciar su talento entre expedientes legales, ser un buen jefe de una familia numerosa y olvidar sus sueños juveniles de ser un literato. Su presidente de tesis, el poeta Rafael Maya, había tenido palabras elogiosas para su trabajo sobre un insigne liberal, Ezequiel Rojas. Hoy en día tengo el honor de compartir conocimientos y experiencias literarias con su hija, la gran académica Cristina Maya. Ella dirige una tertulia maravillosa de la que yo formo parte, la tertulia de la soledad, llamada así porque la casa de Cristina, que nos ha albergado tantos años, queda en ese acogedor barrio. Pertenecer a esta tertulia me ha permitido conocer y experimentar en un gran taller las técnicas de la escritura, desechar los lugares comunes, en lo que nos hace énfasis Cristina, llamar las academias. También pertenecen a ella mi gran colaboradora, a la que llamo mi profesora, Gabriela Arciniegas Vieira, la segunda hija del maestro. También pertenecen a ella Gabriela Arciniegas, la hija de Aurora, Roberto Herrera Soto, Antonio Martínez, Roberto Romero, María Esther Vargas y otros que ya han partido y algunos que concurren ocasionalmente. La publicación de La Española y el Muisca rememora la historia de la descendencia del príncipe, prefiero llamarlo así, que cacique de Monquí. Un enorme pasado que se iba quedando en la niebla, pero que al recordarlo le va devolviendo su riqueza. Otra vez cito a Ortega. Se condensa la atención sobre el pasado. Se pasa sobre el pasado, que es la manera de hacerlo fecundo, como se pasa sobre la vieja tierra con el arado, e hiriéndola con el surco, se la fructifica. ¿Y para qué se le fructifica? Se dice que los seres humanos leen no solo para instruirse, bien lo ha notado usted, profesor Bondan, sino para recrearse, y que las naciones que más progresan a través de su historia son aquellas que a través de sus grandes héroes cuentan no solo los hechos, sino sus emociones. La académica Ana Gilma Buitrago de Muñoz, al analizar mi primer libro, hace la siguiente reflexión. Si recordamos con entusiasmo y respeto figuras lejanas como Aquiles, pues saltamos a Odiseo, a Rolando, al Cid Campeador, ¿cómo no tener impresos en nuestro sentir a los personajes que libraron una lucha, a un pueblo cuyas bondades compendian lo que es su colectividad y que habitaron lugares que son los nuestros?
La historia del príncipe de Moguí, con su piel color de bronce, las mejillas teñidas de rojo por el viento frío, sus ojos rasgados, chispeantes de picardía, de grísicos, aquel que se llamaba Chopescutso, o amigo fuerte como una roca, o Cutso, como lo llamaban sus amigos, aquel que tenía el sol entre la piel, nos permite conocer cómo eran los muiscas, sus tradiciones, sus creencias, sus bellos mitos, su fe. Moguí, que significa donde el sol descansa, es la voz que une el tejido de mi primer libro. Saber que el príncipe de Moguí realmente existió fue un motivo de alegría y me propuse conocer su vida e investigar sobre el personaje. Me sobresaltó visitar su tumba. También saber que tenía el don de predecir el futuro, algo que también han poseído varios miembros de mi familia. Él tendría 9 o 10 años cuando se dio cuenta de que tenía esa capacidad de ver a lo lejos, de ver en el tiempo. De noche se desdoblaba secretamente para mirar el firmamento. Contemplaba 2 enormes serpientes luminosas. Eran Bachué y el niño que ella había criado hasta convertirlo en hombre, los padres de nuestra humanidad muisca. El príncipe de Moguí fue educado en la misma forma en que los muiscas educaban a los suyos para gobernar. Cutso, en su adolescencia, vivió durante 6 años encerrado en una cueva donde la luz había muerto y donde su único apetito debía ser la oración y los conocimientos, donde su alma debía morir y renacer hasta que fuera digno de mirar al sol. Durante este tiempo, hizo suya las tradiciones más sagradas y antiguas. Aprendió cómo en las tinieblas los grandes abuelos, Pagué, ella, Chimigagua, él, se olfateaban, se reconocían con las manos, con la boca, adivinaban que tenían ojos porque solo de sus párpados brotaban lágrimas y cómo de su gran amor nació la luz de la luz, aquel al que llamaron Chimigagua, el luminoso. Cómo de su pecho habían salido pájaros negros a quitar la tristeza, a recorrer el mundo y a derramar luz por todos los rincones. Y cómo aquel señor de cuando existía el ser bueno, había legado para siempre el poder del sol a los príncipes y reyes. Bochica decía que la bondad era la única fuerza que mandaba sobre los mundos. Enseñó al pueblo a sembrar el maíz, a tejer, a trabajar el oro. Les dio leyes justas. Y como descendiente de Bochica, el sumo sacerdote consagró a Cutso, príncipe de Moguí, al comienzo de su reinado. Transcurrieron largos días, meses y años. Y entonces los acontecimientos se vinieron en cascada. Llegó la noticia de que por el río Yuma venían grandes piraguas con hombres cubiertos con láminas de metal plateado, brandiendo lanzas de metal cortante. Una de las grandes tristezas de Cutso y de los muiscas fue ver desaparecer el templo del sol. Y así fue como Cutso vio desaparecer el espejo del sol. En las noches insomnes escuchaba el lenguaje de la ausencia. Pero la casa del sol, la que quedaba en el valle de Chirimaqui, en la cordillera oriental, esa no fue hallada. Relaté la historia de aquellos hombres vestidos con hierro que venían por el filo de la montaña. Escuché las voces exaltadas. No, mi señor Quesada, la vimos. Mi señor Quesada,
La casa que canta, las abejas la cuidan. Ay, mi señor Quesada, es allá, más allá. Había que subir el nivel de las aguas hasta cubrirla. Fue consejo del Suamos. Los laches señalaron las quebradas que nacían en la sierra y pasaban de lado sin darle de beber a la laguna de Chiribaque. Tenían que remover rocas, cavar la tierra, abrirles paso. La obra exigió el arduo trabajo de muchos hombres, hasta que por fin se encauzaron los torrentes. El tintineo de la Casa del Sol se fue ensordeciendo. Una brasa, 2, 10 brasas más. Los arroyos liberados se juntaron, se esparcieron, forjearon la celebración de estas astucias. La casa se apagó como una lámpara. Los hombres de nieve del valle de Chinibaque cobijaron su secreto con silencio de siglos. Y así sigue escondida la Casa del Sol, todavía. Una de las historias que más me gusta recrear fue la del viaje del Suamos y del Mogui a la corte española. Los dos príncipes aprendieron castellano, fueron bautizados por nombres cristianos y viajaron a conocer a don Felipe II. En Valladolid los recibió un hombre pálido y delgado, de aspecto austero, a pesar de estar enfundado en terciopelo y adornado con encajes. Don Felipe II, rey de España, de Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Inglaterra e Irlanda y de las Indias Occidentales, duque de Milán, soberano de los Países Bajos y conde de Borgoña por delegación de su padre. Y entre tantos súbditos, solo. Con razón este hombre de terciopelo parecía mayor que sus 30 años. Al rey Felipe le habían informado acerca de la naturaleza de estos visitantes de ultramar. Moscas, su majestad. Se llaman así porque son tan numerosos como las moscas. Son una nación casi civilizada, situada en medio de hordas salvajes y sin afinidad con ninguna de ellas, algunas antropófagas. Él se preguntaba qué habría detrás de la mirada de obsidiana de estos príncipes. Ya había leído que la dulzura de la lengua chicha se debía no tanto a los sonidos, sino al carácter amable de quienes se expresaban en ella. Hay varias maneras de decir las cosas, y ellos escogían la de la cortesía. Querían hablar de paz, sin inclinarse ante él, como si la victoria hubiese sido de ellos. Y al fin y al cabo, ¿qué era una victoria? Don Felipe II revivió en su mente los tristes recuerdos de San Quintín. En ese entonces, él también había querido brillar como el sol. Al recibir la noticia del triunfo, había partido raudo y eufórico al campo de batalla, estrenando armadura, la más lujosa que hubiesen visto nunca para pasar revista a una larga fila de cadáveres. Don Felipe redactó cédulas reales que preservaran a perpetuidad los derechos de los aborígenes sobre su territorio. La región conquistada era extensa, había espacio para todos. Y así como los jefes indios habían traído regalos, él debía corresponder con otros igualmente espléndidos. A su amor destinó la huida a Egipto, pintada por su padre con ayuda de Tiziano. El viejo, don Carlos V, preocupado por la salvación de su alma inquieta, ambiciosa y guerrera, se había dedicado en los últimos tiempos a pintar madonas puras y celestiales. Este cuadro lo había descolgado de la cabecera de su cama
y se lo había dado a su hijo. El príncipe Curso recibió otro regalo, un San Sebastián, en honor de su nombre cristiano. Pero la dulce señora de la huida, cuando llegó al nuevo mundo, pensaba otra cosa y no tenía miedo ni de reyes ni de amenazas. La Virgen quería quedarse en Monguí. En la quebrada de Chisis, entre Monguí y Sugamuxi, se encuentran dos pozos de aguas oscuras. En las noches de luna, se veían salir del agua tres carros que por su extraordinario brillo parecían de oro. En uno se subía la Virgen con San José y el niño, y la mula detrás en otro. Y en el tercero se subía San Sebastián, y cada uno llegaba a donde quería. Los cronistas divulgaron la noticia. La tan celebrada por sus prodigios, dijo don Lucas Fernández de Piedrahíta, no estuvo de acuerdo con la imperial orden, y como donde manda capitán no manda marinero, de la noche a la mañana intercambió de aposento con el santo. Vanos fueron los esfuerzos de los feligreses, decisión celestial. La Virgen de la Huida se quedó en lo que llamamos el pequeño Escorial, en Monguí. Y San Sebastián huyó, y ahora San Martín de Tours es el patrono de Sogamoso. Bueno, al príncipe lo embalsamaron, lo envolvieron, le pusieron dientes de esmeralda, ojos de esmeralda, y su sonrisa brillaba. Llevaba en su canto una gran vasija que era la alcancía de sus buenas obras, porque los muiscas tenían una vasija en uno de sus aposentos para echar una piedra preciosa cada vez que hacían una buena obra. Y así cuando lo embalsamaron y lo llevaron en la canoa de seda de araña, que eran animales sagrados de los muiscas, acompañado y vestido con 7 vestidos de seda de araña para que recorriera el río Bogotá y fuera arrojado por el torrente del Tequendama para que se internara en las aguas subterráneas y llegara al paraíso del centro de la tierra y luchara contra el dios de la oscuridad y saliera avante de estos riesgos para que llegara al paraíso con su vasija, para que le abrieran la puerta. Él logró esa hazaña y cuando llegó, la vasija se rompió y todas las piedras se convirtieron en luz y él llegó a ese paraíso anunciado porque ellos creían en la inmortalidad. Después dejó aquí a su descendencia, bien relató nuestro gran profesor Monda, las mujeres no fueron enterradas con él, se quedaron aquí, porque si no se quedaban, ¿quién iba a enseñarle a la descendencia las grandes enseñanzas del pueblo muisca? Y ellas se quedaron, y Camil, una de sus esposas, se vistió de luto, de rojo, porque el rojo era el color que señalaban los muiscas para estar de luto y hablar con la tierra y poner oído a ver si oían sus grandes pisadas. En el libro también hago un poquito de alarde de el respeto que sentían los muiscas por la naturaleza. Y efectivamente, aunque algunos se convirtieron a la religión cristiana, muchos de esos descendientes siguieron profesando las dos religiones. Y en la religión muisca adoraban a los montes y adoraban a la naturaleza. Entonces le rezaban a Tibaquira, el dios de las montañas, y decían: oh monte, que nos prodigas la hermosa arcilla para contener los alimentos. Monte que provees todo lo que tenemos, no dejes de abrigarnos. Que nosotros que surgimos de las raíces de la tierra, compartamos contigo a través de esta ofrenda la vida. Cuídanos cuando caminemos por tu ladera, que no tengamos ninguna tentación de dañarte. Tampoco dejes que nos dañen. Creo que así también es nuestra oración hoy en día a la naturaleza. Y Miguel, el bisnieto del príncipe de Monguí, nos cuenta y pregona
No somos la primera pareja de dos razas que se enamoran. Sí, yo sé que las demás son el blanco y la india, pero ¿qué importa que ahora seamos un poco al revés? Bueno, en la piedra del páramo, que es la tumba del cacique de Moguí, él le preguntaba y le contaba muchísimas cosas, como por ejemplo, cómo era ahora el tejo o el turbeque, que era el juego sagrado de los fuertes en el imperio, no fue imperio, en la civilización muisca. Ya no se solucionan pleitos con él, ni se le da la razón al que gana. Solo sirve para divertirnos y de veras que es muy divertido. Los españoles nos enseñaron a enterrar una mecha de pólvora que cuando hay suerte le damos y totea durísimo. Todo comenzaba a mezclarse, lo nuevo, lo viejo, andando de la mano. Al final del tiempo nos juntaremos todos, sin necesidad de cambiar, había dicho el príncipe Cutso. Los dioses, la gente, los blancos, los muiscas, todos. Y nuestro espíritu será uno solo. Los muiscas no desaparecieron. Nuestro espíritu boyacense y el de los colombianos está impregnado de su esencia y sin saberlo conservamos muchísimas costumbres. Creo que voy a saltarme unas páginas para leer una de las últimas y dar. También quise hacerle un honor a la Academia Colombiana de la Lengua y traje un poquitico las palabras que aparecen en mi obra, dichas por don Gonzalo Jiménez de Quesada. Y dicen así. Refiriéndose como un mensaje a los príncipes muiscas, él fue gran amigo de algunos, y después de la quema del templo del sol, dice así, no extrañéis el templo del sol. El sol no necesita paredes. Tendréis siempre su bondad. Ahora que habéis perdido todo, sabed que yo también os amé en mis últimos años. Os defendí con palabras. Dibujé las palabras en trozos de cuero de venado y las envié a mi Señor al otro lado del mar. La palabra vale más que las armas. Recuerda esto, joven príncipe de Moguí. Te lo dice un viejo cuyo cuerpo se está pudriendo a orillas del río de la muerte, pero que fue creciendo en fuego, en sangre, en sed y llanto, y ahora sabe qué son las palabras. Las palabras valen más que el oro. Haced puentes en los caminos para la sed, porque ella mata más que el fuego, pero caminad sobre palabras. Construid muros y torres y caminos de palabras, si queréis defender lo vuestro. Muchas gracias. Felicitaciones, doctora María Vargas. Y como acostumbramos, si hay preguntas, por favor, podemos en este momento conversar. Director Olimpo. Muchas gracias, señor director de la Comisión de Literatura, señor director de la Academia, señor Mariela. Qué grato que se levanten voces en esta academia, retomando el tema del mestizaje, que ha sido uno de los temas que algunos de los académicos ya ausentes tanto trabajaron en sus obras y en su palabra. Gracias por recoger las banderas de ese mestizaje que nosotros mismos negamos y no siempre valoramos. Gracias por recordar lo evidente de nuestros aborígenes, de que reverenciaban a la mujer, no fuimos nosotros los que la excluimos, son otras fuerzas distintas de nuestros orígenes, que protegían el medio ambiente, que tenían profunda reflexión filosófica, que investigaban y avanzaban técnicas
pues, de manejo del oro, etcétera, que nos llevarían a avances científicos y tecnológicos. Además de que está magníficamente escrito, muy bien leído. Qué grato ha sido, creo que para todos nosotros, este momento que le ha entregado usted a la Academia Colombiana de la Lengua. Yo me honro de pertenecer con usted a varias academias, quiero que sean más. Muchas gracias. Sí, por favor. Pues yo tengo una pregunta sobre cómo esta novela, digamos, de carácter histórico, sobre la relación entre los muiscas, los españoles, etcétera, que había producido, cómo esta novela dialoga con las luchas de los muiscas actuales, por ejemplo, que están en Bosa o que están en Suba, buscando que la historia, digamos, reconozca su presencia en la actualidad, cómo tu novela dialoga con ello. Bueno, yo en la novela digo, y a través de toda ella, que los muiscas están dentro de nosotros. Creo que los muiscas somos todos los colombianos. Entonces, y creo en el mestizaje. Y creo en el valor que tuvieron los españoles, que también fueron muy censurados por ellos en su tiempo, de atreverse no a extinguir a los aborígenes como sucedió en otros lugares de la misma América y por otras culturas. Los españoles tuvieron la gracia, y para mí fue una gracia porque soy producto de eso, de mezclarse, de querer elevar, como lo hicieron los romanos, a una civilización, a los pueblos de América, de manera que yo creo que los muiscas somos todos nosotros. No creo que los derechos pertenezcan a unas comunidades que también pueden ser muiscas o indígenas. Creo que el mundo evoluciona y creo que llegaremos, como dice el príncipe Cuzo, a ser uno solo en el espíritu, porque somos parientes todos de todo, del monte, de la colina, entre razas. Es un progreso de nuestra raza como humanos. De manera, y todo tiene sus bondades, absolutamente todo. He estado muy en contra de lo que en generaciones pasadas, que el académico Olimpo lo señalaba, que nos enseñaba, porque pues así era, ¿no? Que había un predominio de la raza blanca y nos decían esos indios. O que también esos indios decían los españoles que vinieron a robarnos el oro. No, no nos hemos dado cuenta que tenemos una maravillosa y rica herencia, pero sobre reconocernos todos parientes de todos. De manera que no creo en la exclusión. Como decía Ortega, que lo nombró mucho, lo único que hay que excluir es la exclusión. Entonces creo que nos debemos amalgamar todos como el tú paga. No creo en la exclusión ni de un lado ni del otro. Creo que la reivindicación ha sido desde muchos siglos antes, ahora la reconocemos y es un mestizaje. Negar que las tribus actuales, cuando pisan Bogotá, la tribu Bacatá, ya tienen mestizaje, pues no me parece oportuno. Creo que debemos todos refundirnos en el todo, que es nuestro destino como especie humana. Y me han hecho preguntas muy difíciles, ¿eh? Les cuento que como mi libro está, pero ahora no es el momento, como mi libro está por Planeta Lector en los colegios, me han preguntado muchísimas cosas que me encanta conversar, que por ejemplo don Gonzalo Jiménez, nuestro fundador no solo de Bogotá, sino de la nación, me han preguntado si las estatuas que tenemos a nuestros antiguos descubridores son válidas, pero eso es otro tema. Pero yo sí quisiera, y siento como el gran propósito, que nos sintamos todos hermanos e hijos de un gran mestizaje y reconozcamos ese valor a la raza hispánica. Sí, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. María Elena, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer que parte de la Academia Monseñor José César. Pues es un honor contar con su presencia y obviamente con
este aporte tan importante a la historia de la literatura y ese vínculo que necesitamos tener, como lo dices, en nuestra raza. Creo que son muchas historias tejidas que nos han confrontado y creo que la literatura y la historia nos permiten en este momento empezar a romper esas cadenas y barreras que hemos formado en nuestra sociedad y que nos han generado tanto conflicto. Conflicto que pues no tiene realmente ningún futuro, no lo tiene ningún conflicto. Creo que especificas muchas cosas interesantes en tu escrito, resaltas cosas muy importantes. Juan Freire narra la forma como encontró en muchos espacios una agricultura bien organizada que decía que quizás en Europa no existía de tal manera. Es posible que sí existiese. Y vemos ahora cómo en Europa, hasta ahora, y principalmente en España, apenas se está empezando a encontrar esos pueblos ancestrales, precisamente porque con tanta usurpación o con tanta llegada de esos mestizajes que se han dado por los cartagineses, por los romanos, por los franceses, etcétera, etcétera, y apenas se están reencontrando. Nosotros tenemos la suerte de que quedaron no vestigios, sino que una raza viva y una mezcla fabulosa que es por la que podemos sentirnos orgullosos. Creo que nos hemos desaprovechado. Hemos desaprovechado esas mezclas no solamente con los españoles, sino recordemos que vinieron ingleses, franceses, alemanes, polacos, gente de todas las partes del mundo, y en esas mezclas que nos han dejado, no hemos aprovechado tanta riqueza que tenemos en todos los aspectos. Finalmente, una pregunta, Margarita. Cuando se habla de esas fuentes, que es lo que generalmente en la historia trabajamos, esas fuentes, ¿cómo reconocemos o cómo podemos entender en este caso entre la literatura y lo histórico con la narración tan fabulosa y hermosa que haces de ese príncipe de Monguí por el Templo del Sol, y teniendo en cuenta que infortunadamente en nuestro caso no había escritura? Bueno, voy a contestar muy rápido para darle la pregunta al doctor Eduardo que la pidió. Debemos la escritura en nuestro idioma a quienes primero los muiscas relataban sus historias en la oralidad. También tenían pues dibujos, pinturas rupestres. Era un lenguaje. Recordemos, y esta es una bellísima historia que me encanta, que también que los seres humanos no hablábamos, que la lengua es algo adquirido, que nos refundíamos con otras especies animales, que queríamos imitar los pájaros, que de pronto, y todavía todo es tan misterioso, como decía el profesor Botna, que no sabemos cuándo en un momento dado hablamos, que eso nos ha permitido ser la especie superior de todas las especies. Pero eso es otra historia, ¿no? Que parece fábula, pero que así fue. Pero nuestros muiscas, pues sí tenían las grandes piedras y grandes escritos a través de los himnos y de pinturas, que fue un gran avance. Pero la historia escrita, el consignar lo que veían en documentos, ese es el gran aporte que hicieron los españoles cuando vinieron. Y yo considero que hubo otro gran aporte. Yo siempre he dicho que el alma de los españoles, siempre hay una guerra civil interna en el alma de ellos. Siempre están en guerra civil. Y bueno, para no comentarles el tema de la independencia, que fue una guerra civil, desde mi punto de vista, pero me meto en otros temas. Ellos contribuyeron y yo también, y muchísimas personas seguían por los cronistas, que fueron los que fueron consignando, nomás don Juan de Castellanos, Freire, Lucas Piedrahita, absolutamente, y los frailes, que se dedicaron también a aprender el idioma de ellos. Es absolutamente hermoso leer esos escritos
de esos cronistas. Hoy en día también tenemos el auxilio de otras ciencias que nos van contando historias increíbles, fascinantes, como la que tuvimos hace unos días la posibilidad de oír 14.000 años antes de Colombia por el profesor Langemann. Y hay muchas ciencias que a lo mejor descubriremos muchísimas otras, pero es muy lindo que tengamos las noticias de los que llamamos los propios usurpadores y que en realidad conquistar y que fuera una empresa comercial, las que vinieran aquí, hizo que, bueno, usurparan muchísimas cosas, pero es el devenir de los siglos. No sé si he dado contestación. Señor director, muchas gracias, señor director de la Comisión de Literatura. Yo quiero felicitar a Mariela Vargas por esa obra que hoy nos presenta, porque realmente tiene un gran valor, un valor literario que es aprovechado también para rescatar un valor ancestral y para poder exaltar lo que es verdaderamente el significado de nuestra cultura. Y celebro que en esta mesa esté hoy aquí presente doña Elvira Cuervo de Jaramillo, una de las personas más representativas de la cultura colombiana, ministra que fue Ramón, porque nos permite hacer ese examen de lo que realmente somos. El doctor Alberto Gómez Gutiérrez escribió un libro recientemente que lo tituló él como buen historiador, como buen lingüista y como buen genealogista. El libro lo tituló Todos somos parientes, en donde a través de sus estudios genealógicos ha podido comprobar de que tenemos algún parentesco todos por algún lado cercano o remoto, pero todos tenemos una proximidad. Y realmente las culturas surgen unas de otras. Cuando se encuentran esas culturas, cuando se fusionan y cuando logran crear nuevos espacios a través de esos elementos que han adquirido. Cuando uno habla de los españoles, no hay españoles puros. Los españoles están muy mezclados, no solamente por todo lo que significó 800 años de colonización árabe, sino también por todo lo que significó la influencia del Imperio Romano. Y cuando uno habla de los ingleses, lo mismo. Los ingleses tienen una gran influencia vikinga, que fueron los primeros que llegaron a producir las primeras invasiones en la isla, y después toda la influencia del Imperio Romano. Pero si mira uno, el Imperio Romano tiene una gran influencia turca, una gran influencia africana, una gran influencia asiática, y todo es una fusión de culturas. No puede uno identificar una cultura única. La cultura nuestra, desde luego, surge de ese encuentro, varias culturas. Y entonces este valor que usted rescata a través de un elemento literario, pues nos permite adentrarnos en un aspecto tan importante como es el examen de nuestra propia cultura. Cómo surgió, cómo se proyectó y poder entender realmente de dónde venimos y quiénes somos. Felicitaciones por ese trabajo. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias. En nombre de la Academia Boyacense de la Lengua, agradecimiento a la Academia Colombiana de la Lengua por permitirnos estar aquí presentes y que una de nuestras integrantes, la doctora Mariela Vargas Osorio, haya hecho una presentación de un tema que me suscitó personalmente inquietudes. Yo fui, no sé si estará bien decir, víctima de una forma de aprendizaje de la historia. Solamente aprendí de conquistadores y libertadores.
Fue lo que nos enseñaron, y entonces a apreciar en algún momento a los conquistadores y en otro momento también a renegar de su presencia, y también a aplaudir y alabar a esos a esos libertadores que lucharon muy fuertemente por llegar a lo que ahorita somos. Pero con esta presentación de la doctora Mariela, creo yo que la historia de Colombia apenas se está empezando a escribir, porque no vivimos, y la juventud de hoy menos, vive esa historia de nuestros antepasados que habitaron las distintas regiones del país. Y yo pensaba ahora, de pronto, por eso nuestra juventud prefiere con mucho orgullo asumir las culturas extranjeras y menospreciar o devaluar las tradiciones y culturas colombianas. Por ejemplo, se prefiere la música extranjera, que no quiere decir que sea mala, sino que se toma con más agrado la música extranjera que la música colombiana, la producción colombiana. Recuerdo que en algún colegio quisieron presentar música carranguera aquí en Bogotá y no aceptaron porque era música del pueblo boyacense y del pueblo santanderiano, mientras que viene un cantante extranjero y es recibido con mucho beneplácito, con muchos aplausos. Entonces yo digo que tal vez esa forma como nos enseñaron la historia patria estuvo más enfocada a aplaudir al invasor y al personaje importante de la política colombiana, a los libertadores que lucharon muy bien, lo hicieron muy bien, pero quedaron relegados nuestros antepasados. Hay muchas inquietudes más que me surgieron de esta presentación, como cómo es que se hace una obra de esta naturaleza que es a partir de las vivencias de la niñez de los lugares en donde nos criamos. Muchas gracias. Gracias, doña Elvira. Yo quisiera, primero que todo, felicitar a Mariela por su intervención. Es una lectora de sus obras, es fanática, porque me parece que además del magnífico lenguaje que usa, tiene una dosis de poesía encantadora. Por ejemplo, el viaje a Cuzco en las telas de araña, es una descripción realmente maravillosa. Yo lo que quería era un comentario, mi profesor, que es la siguiente. Ahora que se están haciendo las pruebas de ADN sobre de dónde venimos, es una cosa curiosísima. Por ejemplo, lo que le ha sucedido a mis hijos, yo no me la he hecho, pero hay la dosis indígena, hay una dosis inglesa chiquitica y hay una dosis israelita. De manera que todos somos hermanos, como dices tú, todos venimos de unos mismos sitios. Bueno, y otro comentario es la enorme sorpresa que me produjo el relato de Cuzco a Felipe II y el regalo que él le dio para que trajera a su país o a su región. La Virgen de Monguí, la huida de Egipto, pintada por Tiziano, que está en la iglesia de Monguí. Eso para mí fue una sorpresa. Yo creía que sabía mucho de arte. No, eso es una joya de historia investigada por nuestra querida amiga María Vargas Sosa. Muy breve. Muy breve, no, pues felicitar a Mariela, porque efectivamente uno lee muchas novelas históricas
en donde se relata la lucha entre los conquistadores y los indígenas. Pero son cosas absolutamente frías, muy precisas desde el punto de vista documental, tal, pero de todas maneras lo valioso de la obra de Mariela es esa mezcla entre lo histórico y lo poético y cómo internarse en ese mundo de las pequeñas historias de los indígenas y poetizarlas de una manera tan bella como ella lo hace. Soy testigo porque trabajaste en nuestra tertulia y te agradezco la cita que hiciste sobre nuestra tertulia porque trabajaste con muchísimo empeño durante muchos años esta novela y realmente los resultados fueron maravillosos. De manera pues que para ti muchísimas felicitaciones y muchas gracias.